Cuando hablamos de la OPE, nos referimos a la oferta de empleo público, el procedimiento mediante el que la Administración cubre las vacantes existentes en la misma con carácter definitivo. En concreto, en la última convocatoria para las plazas de Medicina de Familia en Atención Primaria en Murcia, esta selección tuvo lugar mediante un examen que se realizó el pasado mes de diciembre de 2023 y que constaba de 150 preguntas. Medicina On Air presenta el 7º capítulo de nuestra serie de videopodcast en la que analizaremos este examen. En él trataremos las preguntas de la 61 a la 70 y hablaremos de los aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de un equipo de atención primaria, del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud, del tratamiento de segunda línea del EPOC, de la vigilancia sanitaria del agua de consumo humano, de la declaración de alma ata, del quiste tirogloso, de las metástasis gástricas, de la calidad de la evidencia científica, de las obligaciones del personal estatutario de los servicios de salud y de la bronquitis aguda. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, el 7º de la OPE de Medicina On Air. Seguimos con nuestro análisis de la OPE y en él os voy a presentar el 7º capítulo en el que haremos las preguntas desde la 61 hasta la 70. Ya debéis estar viendo la presentación en pantalla y sin más dilación comenzamos con la primera pregunta. En la pregunta 61 nos hablan de cuáles son los aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de un equipo de atención primaria. Todos lo son excepto uno. La definición de objetivos, la delimitación clara y estructurada de las funciones de cada grupo profesional, el liderazgo autoritario o la participación de todos sus componentes en la toma de decisiones. Bueno, pues lógicamente el que no es necesario para el buen funcionamiento es el liderazgo autoritario. Cuando veíamos algunos documentos en los que se hablaba de la planificación del trabajo del EAP, ahora os diré de qué fuente lo he sacado, vemos que definía que se fundamentará el trabajo del equipo en el establecimiento de objetivos comunes para todos sus miembros, es decir, la A es correcta. La de las funciones, delimitación clara, está escrita tal cual en este artículo para la puesta en marcha de procesos asistenciales y no asistenciales con funciones definidas y delimitadas para cada integrante. Y por último, efectivamente, todos pueden participar en la toma de decisiones, por lo que todas son correctas y estas van en contra claramente de la C, que es el liderazgo autoritario, que es la falsa. Este artículo lo he sacado del decreto de 3622 del 10 de junio por el que se regula la organización y el funcionamiento de los equipos de atención primaria, en este caso del Servicio de Salud del Principado de Asturias, pero me imagino que la regulación debe ser similar en todas las comunidades autónomas. En la pregunta 62 nos hablan, según el Estatuto Marco, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al mes, a los 3 meses, a los 6 meses o al año. Ahora hablaremos de lo que es también el Estatuto Marco, pero ya os digo que las faltas leves prescriben a los 6 meses. A los 6 meses prescriben las faltas leves. Los podemos ver que las faltas muy graves prescribirán a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Esta es la ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, 55 de 2003. Aquí hablamos de la EPOC, de nuevo. El tratamiento de la EPOC, A, requiere hospitalización, falsa claramente. B, requiere cirugía en todos los casos, nada en todos los casos en medicina. C, es escalonado, esta es la correcta, claramente. Y D, es efectivo, bueno, a veces será efectivo y a veces no. Una pregunta muy tonta. Ya habéis visto que, como hemos hablado muchas veces en la GOL, según el tipo, el fenotipo, las exacerbaciones, la calidad de vida y el grado de disnea, nos hablan de un broncodilatador, dos broncodilatadores con corticoides, etcétera. O sea que efectivamente el tratamiento es escalonado. Aquí os voy a hablar de este tratamiento cuando no estamos en la fase inicial. Este esquema que siempre os pongo es para el primer tratamiento, para cuando empezamos a diagnosticar el EPOC. Sin embargo, ¿qué pasa si este tratamiento no funciona? Pues vemos si el paciente no funciona porque tiene todavía mucha disnea o porque tiene muchas exacerbaciones. Si tiene mucha disnea, vamos escalonando, subiendo. Es decir,
Si solo llevamos un lava o un lama, pues añadimos los dos juntos. Luego podemos cambiar el dispositivo inhalador, podemos poner tratamientos no farmacológicos, investigar y tratar otras causas de disnea, porque os recuerdo que los pacientes de EPOC también pueden tener insuficiencia cardíaca y sobre todo en urgencias tenéis que estar pendientes porque a veces tratamos lo que es una exacerbación y realmente es un tromboembolismo pulmonar, que a veces los pacientes EPOC pueden hacer como cualquier otro paciente o más un tromboembolismo pulmonar. En cuanto al paciente, si es exacerbador y por eso vemos que sigue teniendo muchas exacerbaciones, podemos hacer lo mismo. Si el conteo de eosinófilos en sangre añadimos al lava o al lama lo que no tenga, es decir, un lava o un lama, y hacemos la terapia combinada, y ahí vemos si los eosinófilos en sangre son menores de 100 y sigue mal, podemos añadir roflumilas o azithromicina, sobre todo en los pacientes que eran fumadores. En el caso de que teniendo un lava y un lama ya puestos, el conteo de eosinófilos sea mayor o igual a 100, añadiremos corticoides y después, si no funciona, valoraremos de nuevo roflumilas, sobre todo en pacientes con la FIC-1 menor de 50 y bronquitis crónica, o la citromicina, preferentemente en pacientes que ya no son fumadores. En cuanto al paciente con exacerbaciones que ya lleva un lava o un lama, pero que tiene desde el principio un conteo de eosinófilos mayor a 300, pasamos directamente a la triple terapia y después, si no funcionase, pasaríamos a añadir roflumilas o azithromicina. No lo he leído, pero siempre cuando no funciona un tratamiento, sea cual sea, hay que comprobar la adherencia, la técnica de inhalación, las comorbilidades que interfieran, considerar qué objetivos podemos tratar, si es la disnea o las exacerbaciones, como digo, y usaremos uno de los dos caminos según sea una o la otra. Así, pues colocaremos al paciente en uno de los dos esquemas y veremos la respuesta a las distintas etapas escalonadas del tratamiento. La pregunta 64 nos habla en relación con la vigilancia sanitaria del agua de consumo. Se exige a nivel nacional: A. El agua de consumo humano debe estar libre de E. coli, enterococos, Clostridium perfringens, incluidas esporas, y colifaus. B. Existen unos valores paramétricos para una lista de sustancias químicas que pueden afectar a la salud humana que no se han de superar. C. El agua de consumo humano debe tener unos índices de radiactividad por debajo de un umbral, dosis indicativa. D. Todo lo anterior es correcto. Bueno, pues todo parece correcto y efectivamente así es. Si nos miramos el programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo en la comunidad autónoma de la región de Murcia, que me imagino que estará igual en otras comunidades, vemos que efectivamente el agua de consumo humano tiene que estar libre de E. coli, enterococos, Clostridium perfringens, incluidas esporas, bacterias coliformes, recuento de colonia a 22 grados, colifagos somáticos. Es decir, a 22 grados se ve todo esto y tiene que estar libre el agua humana. De la misma manera, hay un montón de sustancias, es decir, para una lista de sustancias químicas que pueden afectar a la salud, que se deben testar en el agua humana y que no se deben superar en ciertos niveles. Y además, ya os digo, aunque no sale aquí, que el agua de consumo humano tiene que tener unos índices de radiactividad por debajo de un umbral, a una dosis indicativa, es decir, todos son correctas. La pregunta 65 nos habla por fin de la declaración de Alma-Ata, la famosa declaración de Alma-Ata, que dice: la declaración de Alma-Ata incluye los siguientes principios excepto uno. ¿Cuál es? A. La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenible. B. Es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000. C. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar de la salud de sus pueblos. Y D. Sobre los sistemas sanitarios recae la única responsabilidad de las políticas para mejorar la salud de las poblaciones. La falsa es la D, porque la responsabilidad del gobierno no es la única responsabilidad de los sistemas sanitarios. Hay más responsabilidades. La declaración de Alma-Ata se dio lugar, y esto creo que yo no me acordaba por lo menos, en una conferencia internacional sobre atención primaria de salud en Alma-Ata, en Kazajistán, del 6 al 12 de septiembre de 1978, y fue el evento de política de salud internacional más importante de la década de los 70. La conferencia fue organizada por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, y fue patrocinada por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como veis,
Estas son palabras textuales, traducciones de la declaración de Alma-Ata que se estableció en esa reunión, que dice que el desarrollo económico y social basado en un nuevo orden económico internacional es de importancia fundamental para lograr un grado máximo de salud para todos y reducir el foso que separa a los países en desarrollo de los países desarrollados. La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de vida y alcanzar la paz mundial. Es decir, la A es verdadera. Dice, los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Como veis aquí hay muchos objetivos, pero aquí nos pone que uno de los principales objetivos sociales de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y de la comunidad mundial debe ser que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. Es decir, vamos con muchísimo retraso, porque como todos sabéis, el mundo está muy mal repartido y el acceso a la sanidad no es equitativo para nada según los distintos países. Aquí habla de la importancia de la atención primaria de salud para alcanzar esta meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia social. Es decir, que sí que es posible aceptar, según Alma-Ata, un nivel de salud para toda la humanidad en el año 2000 y los gobiernos tienen esta obligación de cuidar la salud de sus pueblos, pero no es su única responsabilidad de los sistemas sanitarios. En la pregunta 66 nos habla de un paciente de 30 años con un bulto cervical central a nivel yoideo de 1,5 centímetros, elástico y redondeado, que se mueve con la deglución. Esto es clave. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Adenopatía, quiste branquial, quiste tirogloso o quiste sebáceo. Bueno, la respuesta es claramente un quiste tirogloso. Es una afección congénita que se desarrolla sobre la persistencia de restos epiteliales embriológicos en el trayecto de la glándula tiroidea. Cuando la glándula tiroidea aparece en el suelo faríngeo durante la tercera semana de vida, llega hasta su situación anatómica definitiva y en el camino, que es este conducto tirogloso de His o Vogdalek, se oblitera y se reabsorbe entre la séptima y octava semana de vida intrauterina. Cuando esto no sucede, como digo, en el camino se diferencia e inicia una actividad secretora, aparecen los quistes del conducto tirogloso. Aquí, como veis la conexión que hay entre la lengua y este quiste que está en la parte anterior central del cuello y que característicamente se define por que se mueve con la deglución. Al mover la lengua se mueve el quiste. La pregunta 67 nos pregunta ¿qué tumor provoca más metástasis blásticas? Y nos dan a ofrecer entre mama, pulmón, próstata o mieloma. Pues el tumor que provoca más metástasis blásticas es el tumor de próstata. Las metástasis osteoblásticas son típicas del tumor de próstata, aunque también se han detectado en otros tumores de forma muy minoritaria. La inducción de la formación de hueso ectópico y consiguiente osteosclerosis constituye un fenómeno notable cuyos mecanismos son poco conocidos en este cáncer primario. Si vemos UpToDate, vemos que efectivamente en hombres con una presentación que digamos que es sugestiva de cáncer prostático, encontraremos metástasis en hueso blásticas, osteoblásticas. Además, elevación del PSA, efectivamente. La pregunta 68 nos vuelve a hablar de la calidad de la evidencia, de la calidad de los tipos de estudios, pero esta vez no fue como en el anterior episodio en el que hablamos de la pirámide de Alper y Haines, sino que está bien claro. Las revisiones sistemáticas son las que tienen mayor calidad si nos dan a elegir entre estudios de cohortes, ensayos clínicos aleatorizados, estudios de casos y controles o revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas, que son la opción A, son las que mayor evidencia tienen. Aquí teníamos la calidad según Alper y Haines. Veíamos que en lo más básico estarían los estudios primarios, es decir, los estudios de cohorte, por ejemplo, o los estudios incluso clínicos aleatorizados, o los estudios de casos y controles. O sea, que todos son estudios primarios, por lo que estarían abajo. Y más arriba estarían las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, que sería el mayor nivel de evidencia entre estos estudios. Después estarían las recomendaciones elaboradas sistemáticamente, los sumarios de referencia clínica y por último los sistemas.
En la pregunta 69 nos habla del personal estatutario de los servicios de salud y de sus obligaciones. El personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones adoptadas en el centro sanitario en relación con esta materia. Prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades como consecuencia de la adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad. Y ser identificado por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Pues obviamente todas las respuestas son correctas. Volvemos a ver el Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud y como veis todos son artículos literales de este documento. La última pregunta, la pregunta 70, nos dice: la tos es el síntoma más molesto entre los pacientes que presentan bronquitis aguda. ¿Qué debería informar al paciente sobre la duración media de la tos en la bronquitis? A, que es de 1 semana, B, que es de 10 días, C, que es de 3 semanas y D, que es de 2 semanas. La respuesta correcta sobre la duración media de la tos en una bronquitis aguda es que es de 3 semanas, efectivamente. Esto es muy importante porque es un motivo de consulta recurrente muy frecuente, sobre todo en momentos epidémicos de virus. La bronquitis aguda casi siempre es una enfermedad inflamatoria que afecta al árbol tranquilobronquial y está asociada generalmente a una infección respiratoria. La etiología es viral en el 90-95% de los casos. Es decir, que la mayoría requieren tratamiento sintomático para tratar los síntomas, pero no tratamiento etiológico con antimicrobianos. La etiología bacteriana corresponde a un 5% 10 de los casos y puede ser por Chlamydia pneumoniae, por Mycoplasma pneumoniae o por Bordetella pertussis. El diagnóstico de la bronquitis es puramente clínico y el síntoma más común efectivamente es la tos aguda, que empeora por la noche y persiste, según este documento de un curso que va sobre el PRAN, entre 2 y 3 semanas y puede acompañarse de expectoración mucopurulenta sin que ello indique etiología bacteriana. Puede acompañarse también de disnea, dolor torácico, febrícula y aumento de ruidos respiratorios. No se recomienda la realización de cultivo ni de pruebas serológicas, pero si la tos persiste más de 21 días, deben realizarse otras pruebas para descartar tuberculosis, tumores, aspiración de cuerpo extraño u otros procesos crónicos del árbol traqueobronquial. Aquí, a partir de 21 días, es cuando tendríamos que empezar a sospechar otra etiología. Si miramos en otras fuentes, vemos que la tos es el síntoma cardinal, porque aquí nos hablaba de entre 2 y 3 semanas, o sea que podría haber sido la C o la D, pero nos habla de que la UpToDate nos dice que la duración media es de 18 días, es decir, se acerca más a 3 semanas, pero es entre 2 y 3 semanas. Hay un protocolo nuevo en la región de Murcia, está en abierto y lo podéis buscar, que es el protocolo ante casos de tos ferina en la región de Murcia, dado que ha habido recientemente un brote importante de Bordetella pertussis en nuestro ámbito. Por si lo queréis ver, lo tenéis en abierto buscándolo simplemente en Google. Y esto ha sido todo, ha sido un capítulo rápido, un poco centrado en la temática legal que nos rige como médicos y como sanitarios y como trabajadores del Sistema Nacional de Salud, y también con algunas preguntas entretenidas y fáciles que nos pueden servir para la consulta de manera diaria y para pasar nuestros exámenes y nuestra OPE que saldrá en el futuro. Un besito a todos, seguimos organizando nuestro concurso de casos clínicos ya en los últimos días. Acordaos de que podéis mandar vuestras publicaciones para ser evaluadas por el comité evaluador y ganar un Cardias o unos pulsosímetros. Y aquí estamos en nuestro Instagram y en nuestros canales de Spotify y YouTube. No os perdéis nada de nuestro contenido y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos.